Y si le dijera que ese olvido que empezó hace unos meses, esa palabra que se le escapa en medio de la frase, ese momento en que entra a la cocina y no recuerda a qué vino, no es la edad. Y si le dijera que, para millones de personas mayores de 60 años, el primer culpable de la niebla mental no está en su cerebro, sino en su mesita de noche. Está ahí, en el frasco que usted toma todas las noches, sin dudar, porque su médico se lo recetó hace años. Un medicamento común, popular, vendido sin receta en muchos casos, que en este mismo instante, mientras usted me escucha, está bloqueando en su cerebro exactamente la sustancia que necesita para recordar. Y nadie se lo advirtió. En los próximos minutos voy a mostrarle 7 medicamentos, 7, ni uno más, que en más de 20 años, atendiendo a personas mayores, he visto robar la memoria, la claridad y muchas veces la independencia de mis pacientes. No son medicamentos raros, no vienen del otro lado del mundo, están en su botiquín o en el de su esposa o en el de su madre. Algunos se venden sin receta en la farmacia de la esquina. Uno de ellos lo toman millones de personas para dormir sin sospechar lo que hace mientras usted duerme. Y voy a dejar el más común, el que probablemente usted ha tomado esta misma semana, para el final, porque cuando lo diga en voz alta, muchos de ustedes van a reconocerlo en su propia mano. Preste atención, porque entender esto puede ser la diferencia entre seguir perdiendo pedazos de sí mismo o recuperar la mente que creía que ya no iba a volver. Mi nombre es Dr. Hiroshi Tanaka. Tengo 57 años y he pasado más de 2 décadas de mi vida atendiendo a personas mayores en consulta, personas como usted, o como su padre, o como su vecino de al lado, personas que llegaron cansadas de escuchar es la edad cada vez que preguntaban por qué ya no eran las mismas. Este canal existe por una razón. El sistema de salud moderno no tiene tiempo de explicarle el por qué. Le da la receta, le da 12 minutos y le abre la puerta. Yo vine a explicarle el por qué. Si eso le interesa, si quiere entender su cuerpo en lugar de solamente recibir un medicamento más, suscríbase ahora. Es gratis y me ayuda a llegar a más personas mayores que están escuchando. Es la edad sin merecerlo. Y en los comentarios escriba su edad y el nombre del medicamento que toma todos los días. Yo leo cada uno de esos comentarios. Ellos me dicen qué video hacer después. Ahora, antes de nombrar el primer medicamento, necesito que entienda una cosa, porque si usted no entiende lo que voy a decir en este momento, todo lo demás pierde sentido. Dentro de su cerebro, ahora mismo, hay una sustancia que se llama acetilcolina. No necesita memorizar el nombre. Necesita entender lo que hace. La acetilcolina es la tinta con la que su cerebro escribe cada recuerdo nuevo, cada nombre que aprende, cada rostro que ve, cada instrucción que recibe, cada número de teléfono, cada cita del médico, todo eso se escribe con esa tinta. Sin acetilcolina, el cerebro sigue funcionando, sigue latiendo, sigue respirando, pero deja de escribir. Se queda con el papel en blanco. Ahora imagine que existe una familia entera de medicamentos, una familia enorme con decenas de miembros que hacen exactamente una cosa: bloquean la acetilcolina, vacían el tintero. A estos medicamentos los llamamos anticolinérgicos. Y no es un grupo raro. Están en pastillas para la alergia, para dormir, para la vejiga, para la depresión, para el mareo, para la tos. Están por todas partes. Cuando usted era joven, su cerebro tenía tanta acetilcolina de sobra que podía perder un poco y no lo notaba. Era como una cuenta bancaria llena. Usted retiraba un poco y ni se enteraba. Pero después de los 60, y con más razón después de los 70, esa cuenta ya no está llena. Su cerebro produce menos acetilcolina naturalmente. Eso es biología. No es culpa suya y cada retirada se siente. Cada pastilla anticolinérgica que usted toma es como sacar dinero de una cuenta que ya está en rojo. Y hay más. Existe un segundo mecanismo, distinto pero igual de peligroso. Algunos medicamentos no bloquean la acetilcolina, sino que apagan el cerebro entero, como si le pusieran un algodón encima. Actúan sobre un sistema que se llama GABA, que es el sistema de los frenos del cerebro. Piense en su cerebro como un auto. Tiene acelerador, sustancias como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, y tiene freno, que es GABA.
Cuando usted era joven, el freno funcionaba en su justa medida, pero hay medicamentos que pisan ese freno con toda la fuerza, todas las noches, durante años. Al principio usted duerme mejor, después empieza a olvidar, después empieza a caerse, y nadie conecta las dos cosas. Y hay un tercer mecanismo, más silencioso todavía. Ciertos medicamentos tomados durante años agotan una vitamina que su cerebro necesita para no morirse, la vitamina B12. Sin B12, las neuronas empiezan a funcionar mal, se confunden, se apagan, y la persona se diagnostica de demencia cuando en realidad tiene una carencia que se corrige con una simple reposición. Anticolinérgicos, sedantes del sistema GABA y ladrones de vitaminas. Tres formas distintas de robarle la memoria. Ninguna aparece en el prospecto en letra grande. Todas están en la mesita de noche de millones de personas mayores en este momento. Y hay algo más que necesita saber. Cuando usted tenía 30 o 40 años, su hígado limpiaba los medicamentos de la sangre en cuestión de horas. A los 70, ese mismo hígado tarda el doble o el triple. Sus riñones también filtran más despacio, lo que significa que la misma pastilla que tomaba a los 40 ahora se queda en su cuerpo 2, 3, 4 veces más tiempo. Se acumula, y con ella el efecto sobre el cerebro se multiplica. Muchos de mis pacientes llegan tomando la misma dosis que empezaron hace 20 años. Nadie se las ajustó, y esa dosis, que era segura a los 50, hoy es 3 veces demasiado. Por eso lo que voy a decirle a continuación no es un capricho, es un mapa. Un mapa para revisar con su médico cada frasco que usted tiene en casa. Y antes de continuar, algo que quiero que quede grabado. Nada de lo que le voy a decir en los próximos minutos significa que usted deba dejar un medicamento por su cuenta. Nada. Repito, nada. Si mañana usted deja de golpe una benzodiazepina, por ejemplo, puede tener consecuencias graves. El objetivo de este video no es que usted se automedique, es que usted tenga conciencia, que salga de aquí con las preguntas correctas para hacerle a su médico, porque el paciente que pregunta bien es el paciente que se cuida bien. Ahora sí, vamos a la lista. Y voy a contarla al revés, del número 7 al número 1, porque quiero que llegue con toda su atención al que más va a sorprenderle. Empecemos por el número 7. Y le anticipo que este medicamento parece de nicho, parece que solo lo toman ciertas personas, pero es más común de lo que usted cree, especialmente después de los 65. Se llama oxibutinina y tiene primos, tolterodina, solifenacina y varios más. Son medicamentos que se recetan para la vejiga hiperactiva, para esa sensación de tener que ir al baño todo el tiempo, para los escapes de orina que a tantos les avergüenza contar. En consulta, 1 de cada 4 pacientes mayores de 70 lo está tomando, aunque nunca me lo mencione al principio. Se lo recetó el urólogo y punto. El problema es que la oxibutinina en el papel se supone que actúa solo en la vejiga. En la realidad es uno de los anticolinérgicos más potentes que existen. Va a la vejiga, sí, pero también atraviesa la barrera que protege al cerebro y se instala ahí. Bloquea acetilcolina en el cerebro con la misma fuerza con la que la bloquea en la vejiga. Hay estudios en pacientes mayores que muestran que quienes toman oxibutinina de forma continuada tienen un rendimiento en pruebas de memoria comparable al de una persona con deterioro cognitivo leve. Y muchos de esos pacientes están seguros de que están perdiendo la cabeza, cuando en realidad están perdiendo acetilcolina. ¿Qué se puede hacer? Primero, no lo abandone de golpe, hable con su médico. Segundo, pregúntele por alternativas más nuevas. ¿Existe una llamada mirabegrón que actúa por otro mecanismo distinto y no toca la acetilcolina? Tercero, y esto es lo más importante, revise si realmente lo necesita hoy. Muchos empezaron a tomarlo hace 10 años por un problema puntual y siguen tomándolo por inercia. Hay ejercicios del suelo pélvico, hay ajustes en la hora de beber líquidos, hay maneras de manejar la vejiga sin secar el cerebro, y si en las próximas semanas le retiran este medicamento con supervisión, en 3 o 4 semanas muchos pacientes empiezan a notar que las palabras vuelven, que los nombres aparecen, que la niebla se levanta. Pero este es solo el número 7. El siguiente afecta a una franja de pacientes todavía más grande y actúa por un camino distinto. Número 6. Y aquí muchos van a decir, yo no tomo eso, doctor. Espere, porque este medicamento no se receta solo para lo que dice su nombre. Se llama amitriptilina.
pertenece a una familia vieja de antidepresivos, los llamados tricíclicos. Y sí, se usa para la depresión, pero cada vez menos por lo que voy a contarle. Lo que pasa es que la amitriptilina se sigue recetando en dosis bajas para muchas otras cosas, para el dolor crónico, para la neuropatía diabética, para el insomnio, para el dolor de espalda persistente, para el hormigueo en los pies, para el dolor de cabeza recurrente. Es probable que usted, o alguien de su familia, la esté tomando por una de esas razones. 10 miligramos, 25 miligramos, todas las noches, durante años. En el papel es una dosis pequeña. En el cerebro de una persona mayor es un martillazo sobre la acetilcolina. La amitriptilina es uno de los medicamentos con mayor carga anticolinérgica de todos los que se recetan hoy, pero además tiene un segundo efecto. Bloquea sustancias que regulan la circulación y por eso muchos pacientes se marean al levantarse, se caen, se rompen la cadera y desde la cadera rota rara vez se vuelve al mismo nivel de independencia. En mi experiencia atendiendo pacientes mayores, cuando encuentro amitriptilina en el listado de medicación, siempre le pregunto al médico que la recetó si hay una alternativa. Casi siempre la hay. Para el dolor neuropático existe la duloxetina, existe la gabapentina en dosis ajustada al riñón, existe el manejo no farmacológico. Para el insomnio, ni hablar. Hay caminos mucho mejores. Si usted está tomando amitriptilina para dormir todas las noches, esa es una conversación que tiene que tener con su médico esta semana, no la próxima. Esta, porque el precio que se está pagando en memoria y en equilibrio es demasiado alto por un sueño que además, con el tiempo, ni siquiera es un sueño reparador, es sedación. Y sedación no es descanso. Pero espere, porque el número 5 es un medicamento del que todo el mundo habla, y sobre el que casi nadie dice esto en voz alta. Número 5. Y este va a incomodar a mucha gente porque es uno de los medicamentos más recetados del planeta. Las estatinas. Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pravastatina. Millones de personas mayores en América Latina y en España las toman todas las noches para bajar el colesterol. Y quiero ser muy claro. Las estatinas salvan vidas en las personas correctas, en pacientes que ya tuvieron un infarto, en pacientes con enfermedad coronaria establecida, en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, son un pilar del tratamiento. No estoy aquí para decirle que las abandone, estoy aquí para decirle algo distinto. Una parte no menor de mis pacientes mayores, después de meses o años tomando una estatina, empieza a notar niebla mental, confusión, dificultad para encontrar palabras, una sensación de estar un paso más lento que antes. La ciencia sigue debatiendo cuánto de esto es directo del medicamento y cuánto es coincidencia con la edad. Pero la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, obligó hace ya varios años a incluir en el prospecto una advertencia sobre posibles efectos cognitivos reversibles asociados a estatinas. Reversibles es la palabra clave. En muchos pacientes, si se retira la estatina bajo supervisión médica, en 4 a 6 semanas la niebla se levanta. Y lo digo con la experiencia de haberlo visto. Pacientes que estaban siendo derivados para un estudio de demencia y que, ajustando la medicación, no eran demencia. ¿Qué debe hacer usted? Nunca abandonar una estatina por su cuenta. Nunca. Pero sí llevar esta lista a su médico y preguntarle, ¿esta estatina, para mí, hoy, con mi edad, con mi riesgo real, sigue siendo necesaria? ¿Hay alternativas de menor dosis? ¿Podemos hacer una prueba controlada de un par de meses sin ella, midiendo cómo me siento y midiendo mi colesterol? Esa pregunta, honesta, informada, cambia consultas, y a veces cambia vidas. Pero el número 4 es el que más me preocupa, porque es el que casi nadie sabe que está tomando de forma equivocada. Número 4. Y ahora vamos a entrar en una zona que se ha vuelto una epidemia silenciosa en las personas mayores: los medicamentos para dormir. Empecemos por uno específico. Se llama Solpidem, aunque usted probablemente lo conozca por su nombre comercial, Stilnox o similares. Es un medicamento del que se dijo cuando salió al mercado que era distinto de las viejas pastillas para dormir, que era más limpio, que no dejaba resaca. Y era verdad, en comparación con lo que había antes.
Pero después de 20 años observando pacientes, la historia real es esta. El Zolpidem actúa sobre el mismo sistema de frenos del cerebro del que le hablé antes, el sistema GABA. Duerme al paciente, sí, pero también apaga zonas del cerebro que consolidan la memoria durante la noche. Porque el cerebro, mientras usted duerme naturalmente, no descansa, repasa el día, ordena los recuerdos, los archiva. Con Solpidem no repasa, no ordena, no archiva. Sedan al cerebro y le impiden hacer su trabajo nocturno. Al día siguiente, el paciente se levanta como si hubiera dormido, pero olvidando conversaciones enteras del día anterior. Y a largo plazo, muchos estudios han asociado el uso continuado de Solpidem con mayor riesgo de caídas nocturnas, con confusión y con lo que se conoce como conductas complejas dormido, llamar por teléfono, comer, incluso salir a caminar sin recordar nada al despertar. En personas mayores, todo esto se amplifica. ¿Qué hacer? Primero, entender que el insomnio en la persona mayor casi nunca es lo que parece. Muchas veces es dolor no tratado, es reflujo, es apnea del sueño no diagnosticada, es ansiedad. Segundo, no suspender el Zolpidem de golpe. Causa un rebote de insomnio que asusta al paciente y lo hace volver a la pastilla. Se retira poco a poco con acompañamiento. Y tercero, la higiene del sueño en personas mayores, luz de la mañana en los ojos, cena temprana, temperatura fresca en la habitación, una rutina, es mucho más poderosa de lo que la mayoría cree. En la mitad de los pacientes que atiendo se puede prescindir del Solpidem en 2 o 3 meses. Pero el número 3, y a partir de acá vamos a los más comunes de todos, probablemente esté en su casa en este momento. Número 3. Y aquí me pongo especialmente serio, porque esta familia de medicamentos ha hecho más daño silencioso a las personas mayores de este continente que casi cualquier otra. Se llaman benzodiazepinas: alprazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam, bromazepam. Los nombres comerciales son muchos: Tranquimacin, Ribotril, Orfidal, Valium, Lexotan, y son de lejos los medicamentos más recetados para la ansiedad y para el sueño en la persona mayor. Muchos pacientes me llegan con 15, 20, 30 años tomando la misma pastilla todas las noches. La empezaron cuando se murió el marido, cuando se separó la hija, cuando pasó aquella crisis y no la soltaron nunca más. Nadie se las retiró. Las benzodiazepinas actúan sobre el sistema GABA con una fuerza enorme. Son un freno pisado a fondo. Duermen, calman, tranquilizan, pero también reducen la capacidad de aprender cosas nuevas, apagan la consolidación de la memoria, disminuyen los reflejos y, con el tiempo, cambian la manera en que el cerebro responde. Múltiples estudios grandes han mostrado que el uso prolongado de benzodiazepinas en personas mayores se asocia con un riesgo significativamente mayor de deterioro cognitivo y con más caídas y fracturas. Y hay más. Son adictivas, físicamente adictivas. Después de años de uso, el cerebro se acostumbra y quitarlas de golpe puede provocar ansiedad severa, insomnio de rebote e incluso convulsiones. Por eso, escúcheme bien, si usted lleva años tomando lorazepam o alprazolam todas las noches, no la suspenda mañana. Nunca. La retirada tiene que ser lenta, guiada por un médico, a veces a lo largo de 6 meses o más, bajando de a poco. Pero es posible. En mi consulta he acompañado a decenas de pacientes que llegaron convencidos de que no podían vivir sin su pastilla y que hoy duermen mejor, están más despiertos, más presentes, más ellos mismos, sin ella. Recuperaron algo que creían perdido: su cabeza. Si usted o alguien que usted ama lleva más de 3 meses tomando una benzodiazepina todos los días, esa es la conversación más importante que puede tener con su médico este año. Un momento antes de seguir, si hasta acá lo que le estoy contando le está haciendo sentido, si está reconociendo pastillas de su casa o de su familia, hágame un favor: suscríbase al canal y dele me gusta a este video. No lo pido por vanidad, lo pido porque cada suscripción y cada me gusta hace que YouTube muestre este mensaje a otra persona mayor que hoy piensa que está perdiendo la cabeza sin saber que puede estar perdiendo simplemente una receta mal ajustada. Y lo que viene ahora es lo que más ha sorprendido a mis pacientes en los últimos años. Número 2. Y este seguro está en su cocina, o en su mesita,
o en el bolso que usted lleva a todas partes. Se llama omeprazol. Y sus primos, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, son los inhibidores de la bomba de protones, más conocidos como protectores del estómago. Se venden como si fueran caramelos. Muchos pacientes los toman por su cuenta, sin receta, porque comieron algo pesado, porque sienten ardor, porque alguien les dijo que protege el estómago antes de tomar otra pastilla. Y aquí está la trampa. El omeprazol y sus primos fueron diseñados para tratamientos cortos de 4 a 8 semanas, para casos concretos: úlcera, esofagitis, reflujo severo. Nunca fueron pensados para tomarse todos los días durante 10 años, pero millones lo hacen. ¿Por qué me preocupa a mí que hablo de memoria? Porque el omeprazol reduce el ácido del estómago, y el ácido del estómago no está ahí por casualidad. Es el ácido el que permite que su cuerpo absorba una vitamina crucial para el cerebro, la vitamina B12. Sin ácido suficiente, la B12 no se absorbe. Y con el paso de los años se instala una carencia silenciosa. Los primeros síntomas de la falta de B12 son idénticos a lo que muchos llaman demencia inicial: olvidos, confusión, torpeza para encontrar palabras, hormigueo en las manos y en los pies, cansancio inexplicable. He visto pacientes derivados a estudios de deterioro cognitivo con años de omeprazol encima que, con una simple analítica que mostraba B12 baja y con reposición de la vitamina, recuperaron gran parte de la claridad en pocos meses. No era demencia, era carencia. Y además, hay estudios grandes que asocian el uso prolongado de estos protectores con mayor riesgo de fracturas, con infecciones intestinales y con problemas en el riñón. Repito, no los deje mañana. Si usted tiene una razón médica real, una úlcera activa, una hernia grave, siga con ellos hasta hablar con su médico. Pero pregúntese honestamente, ¿por qué empecé a tomar esto? ¿Sigo necesitándolo? ¿Nadie ha revisado si mi B12 está bien? Esa analítica cuesta poco y puede cambiar por completo su próximo año. Y ahora sí, el número uno, el más común de todos, el que casi todos ustedes han tomado alguna vez y muchos lo tienen en casa en este mismo momento. Número uno. Y quiero que se prepare porque este medicamento se vende sin receta, en la farmacia de la esquina, en el supermercado, en el aeropuerto. Se llama difenidramina. Sus nombres comerciales varían de país en país. Benadryl es el más famoso, y usted quizá lo conoce como la pastilla para dormir de las abuelas, o la que se toma cuando hay picazón, o el ingrediente del jarabe para el resfrío. Se lo dan sin explicaciones, sin advertencias, sin la conversación seria que este medicamento merecería. La difenidramina es un antihistamínico de primera generación. Sirve, sí, para las alergias, pero atraviesa la barrera del cerebro con enorme facilidad, y allí hace algo que pocos saben. Es uno de los anticolinérgicos más potentes vendidos sin receta en el mundo. Es decir, vacía el tintero de la acetilcolina del que le hablé al principio, con una fuerza enorme. Estudios de gran magnitud, publicados en revistas médicas de primer nivel, han seguido a miles de personas mayores durante años y han encontrado que el uso frecuente y prolongado de anticolinérgicos como la difenidramina se asocia con un mayor riesgo de desarrollar demencia. No es una teoría, no es una moda. Es un hallazgo que llevó a las principales sociedades de geriatría del mundo a incluir la difenidramina en una lista formal de medicamentos que las personas mayores deberían evitar en la medida de lo posible. Y sin embargo, sigue vendiéndose como remedio para dormir en cada esquina. Millones de personas mayores la usan varias veces por semana. Es suave, les dicen. Es de venta libre. No es suave. Es de venta libre porque se aprobó hace décadas, cuando aún no teníamos la evidencia de hoy. ¿Qué debe hacer usted? Si tiene difenidramina en casa como pastilla para dormir, esta noche empiece a pensar en dejarla. Si la toma para las alergias, hable con su farmacéutico. Existen antihistamínicos de segunda generación: loratadina, cetiricina, bilastina, que no atraviesan la barrera del cerebro y no tocan la acetilcolina. Cuestan casi lo mismo.
Y para el sueño, hay muchas otras estrategias sin anticolinérgicos. Este era el número 1, el más común, el más subestimado, el que ustedes tenían en casa y probablemente no sabían lo que hacía. Y ahora, antes del cierre, quiero contarles una historia real, con detalles cambiados para proteger a la familia, pero real. Se llamaba Elena. Tenía 76 años cuando su hija Marisol me la trajo a la consulta, en octubre del año pasado. Vivían en un barrio de las afueras. Elena había sido maestra durante 40 años y sabía de memoria los nombres de todos sus alumnos, pero hacía 2 años que empezó a cambiar. Se olvidaba de que ya había comido. Repetía las mismas preguntas 5 veces en una tarde. Perdía las llaves 4 veces al día. Marisol, con los ojos rojos, me dijo: Doctor, ya nos dijeron que empieza el Alzheimer. Nos dijeron que empecemos a organizar las cosas para llevarla a un centro. Yo solo quería una segunda opinión antes de rendirme. Le pedí que trajera todos, absolutamente todos los medicamentos que Elena estaba tomando. Volvió con una bolsa de plástico. Adentro, alprazolam desde hacía 12 años para dormir, omeprazol desde hacía 9 años porque protegía el estómago, amitriptilina 25 miligramos por la noche para el dolor de espalda, y una caja de un antihistamínico con difenidramina que Elena tomaba 2 veces por semana para dormir mejor cuando el alprazolam ya no le hacía efecto. 4 medicamentos, cada uno atacando su acetilcolina o su capacidad de consolidar la memoria. La analítica mostró vitamina B12 por el suelo. Trabajé con su médico de cabecera. Repusimos B12. Retiramos la difenidramina de inmediato. Bajamos amitriptilina en 4 semanas. El omeprazol se retiró en 2 meses, con ajustes en la dieta. El alprazolam fue el más lento, casi 6 meses, bajando muy despacio. 8 meses después, Marisol volvió a mi consulta llorando otra vez, pero de otra manera. Me dijo: Doctor Tanaka, mi madre está riéndose de nuevo. Se acuerda de mi nombre. Ayer me contó una historia de cuando yo tenía 5 años que yo ni siquiera recordaba. No era Alzheimer, nunca lo había sido. Era una acumulación de recetas que nadie había revisado sobre un cerebro de 76 años que ya no tenía margen para tanto. Elena no era un caso raro. Elena es la mitad de los pacientes que atiendo. Ahora, antes de terminar, quiero que hagamos algo juntos, porque saber no sirve de nada si no se traduce en acción. Va a hacer 5 cosas. 5. Escríbalas en un papel si es necesario. Paso 1. Esta misma noche, vaya a su botiquín. Abra el cajón donde tiene sus medicamentos. Saque cada frasco. Escriba en una hoja los nombres, las dosis y desde cuándo los toma. Si no lo recuerda, ponga no lo sé. Eso ya es un dato importante. Paso 2. Marque en esa lista con una cruz cualquier medicamento que aparezca en este video: difenidramina, omeprazol y sus primos, alprazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam, solpidem, estatinas, amitriptilina, oxibutinina. Si tiene alguno de estos o algo que se le parezca, márquelo. Paso 3. Pida cita con su médico, pero no una cita rápida. Pida una cita específicamente para una revisión de medicación. Esa palabra existe. Si el médico no tiene tiempo, insista. O pida al farmacéutico una revisión de la medicación completa. Muchos farmacéuticos la hacen gratis. Paso 4. En esa consulta haga estas preguntas exactas con estas palabras: ¿sigo necesitando este medicamento hoy? ¿Existe una alternativa con menos efectos en el cerebro? ¿Hemos revisado alguna vez mi vitamina B12? ¿Podemos hacer un plan para bajar la dosis y ver cómo me siento? Estas 4 preguntas cambian el tono de la consulta. Ponen al médico y a usted del mismo lado. Paso 5, y este es el más importante. No haga nada de esto solo. Nunca suspenda ni reduzca un medicamento por su cuenta después de este video. Nunca. Especialmente las benzodiazepinas, especialmente las estatinas en pacientes con enfermedad del corazón, especialmente cualquier cosa que tome hace más de un año. La retirada de estos medicamentos, cuando corresponde, se hace despacio, con supervisión, con seguimiento. Ese es el trabajo con su médico. Y ahora déjeme decirle algo más.
algo que necesito que escuche despacio. Si usted lleva meses o años sintiendo que se está apagando, si sus hijos empezaron a hablarle más fuerte, más despacio, como si ya no entendiera, si usted mismo se ha mirado en el espejo pensando, esta ya no soy yo, quiero que sepa una cosa. En muchísimos casos, esa persona que usted era todavía está ahí, no se ha ido. Está debajo de una nube química que se ha ido acumulando por décadas, receta sobre receta, sin que nadie revisara el conjunto, y esa nube, muchas veces, se puede levantar. He visto pacientes de 80 años recuperar la claridad de los 60. He visto abuelos volver a jugar al dominó con sus nietos después de un año sin poder concentrarse. He visto esposas reconocer otra vez la voz del hombre con el que llevan 50 años casadas. No es magia, es biología. Es acetilcolina volviendo, es GABA equilibrándose, es B12 subiendo, es un cerebro respirando otra vez, sin el peso de 3 o 4 medicamentos que le sobraban. La medicina, cuando se hace bien, no es solo darle pastillas, también es saber cuándo quitarlas. Y usted tiene todo el derecho, todo, de sentarse frente a su médico y pedir esa conversación, no para dejar de cuidarse, para cuidarse mejor, para vivir los años que le quedan con la cabeza clara, con los recuerdos que se ganó, con el nombre de sus nietos en la punta de la lengua y con la dignidad de reconocerse a sí mismo cada mañana en el espejo. Eso, y solo eso, es vivir los próximos años en sus propios términos. Si este video le sirvió, hágame 3 favores. Suscríbase al canal si no lo ha hecho aún. Es la manera de que estos contenidos sigan llegando a personas mayores que los necesitan. Dele me gusta a este video, porque cada me gusta hace que YouTube se lo muestre a alguien más. Y, sobre todo, compártalo. Mándeselo a su hija, a su esposo, a su hermano, a esa amiga que hace un año que la nota rara. Porque este video escuchado a tiempo puede ser la diferencia entre una vejez con la mente clara y una vejez perdida en una nube que nadie sabía que era química. Y en el próximo video voy a hablarles de las 3 analíticas que toda persona mayor de 60 debería pedirle a su médico este año y que casi nadie pide. Nos vemos allí.